Hoy vamos a aprender a calcular la masa molecular. Como ya hemos visto, los únicos elementos químicos que se encuentran en la naturaleza en forma de átomos aislados son los gases nobles. Recordamos que los gases nobles son los elementos del grupo 18, el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. El resto de elementos químicos, que son la mayoría, no son estables y por tanto se han de agrupar o de unir con otros átomos de diferente forma para alcanzar la estabilidad que necesitan. Una de esas agrupaciones que forman en las uniones son las moléculas. Una molécula es una asociación de un número pequeño de átomos, ya sean distintos o iguales. Si se unen átomos iguales, forman moléculas de sustancias simples y si se unen átomos diferentes, forman moléculas de compuestos químicos. Para representar las sustancias químicas se utilizan lo que se llaman fórmulas químicas. Las fórmulas químicas son por todos conocidas. Por ejemplo, todos hemos visto el O2, que es el oxígeno necesario para respirar, o la fórmula H2O, que es el agua imprescindible para la vida, o el dióxido de carbono, que es el gas que expulsamos cuando respiramos. En estas fórmulas, como podemos observar, se combinan los símbolos químicos de los elementos que forman las sustancias y a su vez unos numeritos pequeños, subíndices, que acompañan a los elementos químicos que constituyen la molécula. Pues bien, por ejemplo, en la molécula del O2, este 2 nos está indicando que esa molécula está formada por 2 átomos de oxígeno. Si nos vamos a la fórmula química del agua, H2O, el 2 que acompaña al hidrógeno, lo que nos está diciendo es que la molécula está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y de forma análoga, en la molécula del dióxido de carbono, CO2, el 2 este que está junto al átomo de oxígeno, lo que nos dice que la molécula está formada por un átomo de carbono, porque no lleva numerito, y 2 átomos de oxígeno. Por tanto, en este caso tendríamos una molécula formada por 3 átomos. De esos 3 átomos, un átomo sería de carbono y 2 átomos serían de oxígeno. Llamamos masa molecular, que representaremos con la M mayúscula y la M minúscula, a la suma de las masas atómicas de los átomos que la forman. Recordemos que las masas atómicas se calculaban como la media ponderada de los isótopos que formaban cada elemento químico. Sabemos dónde buscar la masa atómica de cada elemento químico en el documento más importante para los químicos, la tabla periódica. El valor de la masa atómica en una tabla periódica, en general, las que nosotros utilizamos se encuentra en la esquina superior derecha de la casilla de cada elemento. Sin embargo, como ya os he dicho, siempre que tengamos una tabla periódica nueva, tenemos que acudir al elemento de referencia. Siempre aparecerá un elemento de referencia. En este caso, en esta tabla periódica, la masa atómica aparece en la parte inferior de la casilla. Con lo cual, por ejemplo, el berilio pues sería 9,01, pero eso ya depende del formato y el diseño de cada tabla periódica. Por eso es importante siempre acudir al elemento de referencia en el que nos indica cada una de las cosas que aparece en la casilla del elemento químico, lo que significa. Por tanto, para calcular las masas moleculares tenemos que acudir a buscar las masas atómicas de los elementos que me van a aparecer en la molécula. Bien, pues vamos a aplicar el concepto. Masa molecular, como ya hemos visto, es la suma de las masas de los átomos que forman la molécula. La masa molecular del oxígeno
va a ser igual a la suma de los átomos de la molécula de oxígeno. En la molécula de oxígeno, como me dice la fórmula química, hay 2 átomos de oxígeno. Por tanto, la masa de la molécula va a ser 2 veces la masa de un átomo de oxígeno. Me voy a la tabla periódica, busco este valor y veo que es 16, pues la masa será 2 por 16, 32. Esta magnitud no tiene unidades. Antes le llamábamos unidad de masa atómica, después la IUPAC nos recomendó que le llamásemos U, se simbolizaba por U, unidad de masa atómica, pero en la actualidad las recomendaciones son que no se pongan unidades, con lo cual no vamos a utilizar ningún tipo de unidad para la masa molar. Si seguimos con nuestros ejemplos, para calcular la masa molecular del agua, pues analizamos. La masa molecular del agua será 2 veces la masa atómica del hidrógeno más la masa atómica del oxígeno. 2 por 1, que es la masa de un átomo de hidrógeno, más 16, que es la masa del átomo de oxígeno. Sumamos y nos da 18. Vamos a dar un paso más allá. Vamos a calcular la masa atómica de esta molécula. Para calcular la masa de esta molécula, pues vamos a analizar su composición. Ahora lo que tenemos delante nuevo es un paréntesis y fuera del paréntesis tenemos un subíndice, un 3 en este caso. Este 3 afecta a todo el interior del paréntesis. ¿Eso qué significa? Que de nitrógeno tengo 3 y de oxígeno 3 tengo 3, es decir, 3 por 3 voy a tener 9 átomos de oxígeno. Por tanto, esta molécula está formada por un átomo de aluminio, 3 átomos de nitrógeno y 9 átomos de oxígeno. Y esta es la composición que voy a tener que tener en cuenta a la hora de sumar las masas atómicas de todos los elementos que forman la molécula. Por tanto, la masa molar del nitrato de aluminio va a ser igual a la masa de un átomo de aluminio más 3 por la masa del átomo de nitrógeno más la masa de 9 átomos de oxígeno. Sustituyo cada masa atómica por su correspondiente valor. Os recuerdo que estos datos están en la tabla periódica y que no hay que memorizar. Sustituyo, hago el cálculo y me da 213, que sería la masa molecular del nitrato de aluminio.